En el siguiente video hablaremos de dos casos de la Corte Constitucional del Ecuador, donde yo he optado por tomar, por ejemplo, el caso del lago San Pablo y del Yasuní ITT, haciendo una breve introducción de los mismos casos, en el cual decía que en la Corte Constitucional del Ecuador del 2008 se establece el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, siendo el primer país en el mundo en reconocerlo, en hacerlo, ¿no? Este reconocimiento significa que la naturaleza posee derechos propios que deben ser protegidos y respetados, no solo por su valor instrumental para los seres humanos, sino por su valor intrínseco y su derecho a existir y desarrollarse, de manera integral. En el caso del lago San Pablo, especificaba que en el año de 2011 la Corte Constitucional del Ecuador emitió una histórica sentencia reconociendo a la naturaleza como sujeto de derecho en el caso del lago San Pablo. En esta resolución la Corte argumentó que el lago tenía derecho a la protección y conservación de su ecosistema y que las acciones que afectaban su equilibrio ecológico debían ser consideradas como una violación a sus derechos. La Corte destacó la importancia de garantizar la integridad de los ecosistemas naturales para el bienestar de las generaciones presentes y futuras y ordenó medidas de protección y restauración para el lago San Pablo. Esta sentencia sentó un precedente importante en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el Ecuador y tuvo un impacto significativo en la protección de los recursos naturales del país. Este fue un caso que dejó un gran precedente en el Ecuador y donde dio también paso para las protecciones de los ecosistemas y de los lugares naturales en el país. En el caso del Yasuní TT, también establecía que en el año 2018 la Corte Constitucional del Ecuador emitió una resolución en el caso del Yasuní TT, en la que reafirmó el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. En este caso, la Corte argumentó que el Yasuní TT, una de las zonas de mayor biodiversidad en el país, tenía derechos a la protección de su ecosistema y no ser explotado para la extracción de petróleo o cualquier material que afecte a su ecosistema en sí. Listo, la Corte sostuvo que la explotación de los recursos naturales del Yasuní implicaba una violación a los derechos de la naturaleza y ordenó la adopción de medidas para su protección y preservación. Esta resolución tuvo un impacto significativo en la lucha para la conservación de este importante reserva natural, en la promoción de un modelo de desarrollo sostenible que respete los derechos de la naturaleza, sin que afecte tanto a la naturaleza como a los seres vivientes en dicho lugar. En el contexto de los casos, en el caso Lago San Pablo, este caso se refiere al lago San Pablo ubicado en la provincia de Imbabura, el cual estaba siendo afectado por actividades humanas que ponían en peligro su ecosistema y la vida de las especies que habitaban en él. A diferencia del caso del Yasuní ITT, en este caso la Corte Constitucional se pronunció sobre la protección del Parque Nacional Yasuní ITT, una de las zonas de mayor biodiversidad en el mundo, y que estaba amenazada por los proyectos de extracción de petróleo, sea de empresas internacionales que querían ingresar a hacer dicha extracción. En el análisis jurídico, según la Corte Constitucional del Ecuador, la naturaleza tiene derechos a la preservación de su integridad y a que se restablezca y se compense los daños ambientales causados. Algunas semejanzas con otros sujetos de derechos son la posibilidad de interponer acciones legales para proteger sus derechos, la asignación de responsabilidad a los seres humanos para garantizar su protección y el reconocimiento de su valor intrínseco. Algunas diferencias incluyen eh, la no posibilidad de ser sujeto de obligaciones, su consideración como sujeto colectivo de derechos y su carácter de sujetos vulnerables. Y en todo sentido, un respeto inmenso a estos ecosistemas. También nos informaba que la Corte Constitucional argumentó en ambos casos que la naturaleza es parte del sistema jurídico y debe ser protegido como sujeto de derecho, basándose en la importancia de conservar el equilibrio ecológico para el bienestar de las personas. Además, señaló que su reconocimiento como sujeto de derecho implica un cambio de paradigma hacia un enfoque más
holístico y sostenible en la relación de ser humano-naturaleza, argumentando que también tiene derechos como un sujeto, la naturaleza también, y todo su ecosistema. En comparación de otras jurisdicciones, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho es aún una práctica novedosa y poco común. Sin embargo, existen experiencias en otros países, como por ejemplo en la de Nueva Zelanda, donde se han reconocido los derechos de ciertos ríos y bosques como entidades legales como personalidad jurídica propia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho ha tenido implicaciones legales y prácticas significativas en la protección del medio ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible. Ha impulsado la adopción de medidas de conservación, restauración y prevención de daños ambientales, así como ha generado conciencia sobre la importancia de garantizar los derechos de la naturaleza y que pueda ser algo inviolable. En el impacto y la relevancia de estos dos casos, estas decisiones de la Corte Constitucional han tenido un impacto significativo en la protección de la naturaleza en Ecuador, fortaleciendo el derecho ambiental y promoviendo un enfoque más integral y sostenible en la relación entre seres humanos y naturaleza. También han contribuido a la sensibilización y conciencia sobre la importancia de garantizar los derechos de la naturaleza y han sostenido un precedente a nivel nacional e internacional en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Esto nos lleva también a tener muy en claro y en cuenta que todos los seres vivientes, podría decirse, bueno, más de los ecosistemas también, a partir del año 2008, tiene una protección y normas y leyes que le protegen y tienen jurisprudencia. Bueno, en conclusiones de estos casos que he traído al presente, podemos decir que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho en la Constitución del Ecuador y las decisiones de la Corte Constitucional en casos como el lago San Pablo y el Yasuní Tieté son muestras de un avance significativo en la protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible. Estas resoluciones han abierto camino para una mayor consideración y protección de los derechos de la naturaleza y representan un hito en la evolución del derecho ambiental a nivel internacional. Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos legales y prácticos para garantizar la entidad de estos derechos y promover una mayor armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Muy amable y muchas gracias por su atención.